¿Sabías que hace más de 120 años las personas experimentaron una de las primeras ilusiones cinematográficas de la historia? Se dice que, al ver la proyección de un tren acercándose a toda velocidad hacia la cámara, muchos espectadores creyeron que era tan real que corrieron despavoridos, temiendo que el tren los atropellara. Este evento marcó un momento histórico en la cultura popular y dio inicio a una era completamente nueva de entretenimiento. Hoy vamos a sumergirnos en ese fascinante comienzo, explorando los orígenes del cine y la increíble historia de los hermanos Lumière, dos visionarios cuyas innovaciones no solo revolucionaron la tecnología, sino también nuestra forma de contar historias. Pero esta no es simplemente una narración sobre inventos, es un relato apasionante lleno de creatividad, rivalidades intensas y decisiones cruciales que moldearon el arte y la industria del cine tal como los conocemos hoy. Así que prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no solo cambiará tu perspectiva sobre el cine, sino que también te llevará a comprender cómo un simple experimento técnico se convirtió en una herramienta universal para inspirar, emocionar y conectar a millones de personas en todo el mundo. A finales del siglo XIX, el mundo estaba en plena revolución industrial. Nuevos inventos aparecían constantemente, desde el teléfono hasta la bombilla eléctrica, transformando la vida diaria de millones. La fotografía ya era una maravilla tecnológica que permitía capturar momentos, pero el deseo de capturar el movimiento todavía era un sueño. En esta fascinante época de cambio e innovación, surge la figura de Antoine Lumière, un destacado fotógrafo que no solo dominaba su arte, sino que además poseía una notable habilidad para los negocios. Visionario y adelantado a su tiempo, Antoine se hizo conocido por su capacidad para identificar oportunidades y por su enfoque innovador en el uso de la fotografía, un arte que aún estaba en sus primeros pasos como herramienta creativa y comercial. Era un hombre exigente, de estándares altos, que esperaba lo mejor tanto de sí mismo como de quienes lo rodeaban. Este carácter exigente, sin embargo, no lo hacía rígido, sino que le permitía transmitir un espíritu de superación constante, algo que influyó profundamente en sus hijos, Auguste y Louis. Desde muy temprana edad, ambos hermanos demostraron tener una gran curiosidad científica, una característica que Antoine supo identificar y fomentar. Auguste y Louis no solo heredaron el talento de su padre para la fotografía, sino también su pasión por explorar nuevos caminos y superar los límites de lo que era posible. Antoine no se limitó a enseñarles los aspectos técnicos del oficio fotográfico, les inculcó la importancia de la creatividad, la innovación y el pensamiento crítico. Les enseñó a ver más allá de lo evidente y a cuestionar los métodos tradicionales, empujándolos constantemente a buscar soluciones a los problemas técnicos y a soñar con posibilidades más grandes. Este ambiente de aprendizaje y estímulo intelectual en el que crecieron los hermanos fue el terreno fértil que, años más tarde, daría lugar a una de las mayores revoluciones en la historia del arte y la tecnología, el nacimiento del cine. Pero, ¿qué llevó a los Lumière a interesarse por el movimiento? Aquí entra una combinación de competencia y oportunidad. Thomas Edison había presentado en Estados Unidos su kinetoscopio, una máquina que permitía ver imágenes en movimiento, pero solo a una persona a la vez. Era fascinante, sí, pero también limitado. Los Lumière vieron una oportunidad para mejorar ese invento y hacerlo accesible a todos. En 1894, Antoine Lumière tuvo la oportunidad de presenciar una demostración del kinetoscopio, el innovador invento de Thomas Edison que permitía ver imágenes en movimiento a través de una pequeña ventana. Aunque quedó genuinamente impresionado por la tecnología y la creatividad detrás del dispositivo, Antoine, con su mente visionaria y su ojo crítico, no pudo evitar pensar que aquel invento tenía limitaciones evidentes. Para él, la experiencia individual que ofrecía el kinetoscopio no hacía justicia al verdadero potencial de las imágenes en movimiento. Convencido de que existía una forma de superar estas barreras, regresó a casa con una idea fija. Sus hijos, Auguste y Louis, poseían el talento y la determinación necesarios para crear algo mucho más ambicioso y revolucionario. Al compartir su experiencia y plantear el desafío, Antoine logró inspirar profundamente a Auguste y Louis, quienes asumieron la tarea con entusiasmo y una pasión renovada por la innovación. Los hermanos comenzaron a trabajar de inmediato, combinando su conocimiento técnico con una incansable curiosidad por resolver los problemas que limitaban al kinetoscopio. Se plantearon una meta clara: diseñar un dispositivo que no solo proyectara imágenes en movimiento, sino que también permitiera a un grupo de personas compartir la experiencia, algo que hasta ese momento no era posible. Fue un proceso lleno de experimentación, pruebas y fracasos, pero también de ingenio y perseverancia. El cinematógrafo era un dispositivo compacto que combinaba tres funciones: grabar, revelar y proyectar imágenes en movimiento. Su innovación más destacada fue un mecanismo de avance intermitente que permitía que la película se moviera de forma fluida sin romperse, algo que era un problema constante en otros inventos de la época. Finalmente,
El 28 de diciembre de 1895, los Lumière hicieron historia. En el Salón Indien del Gran Café de París, presentaron la primera proyección pública de cine. Entre las películas mostradas estaba La salida de los obreros de la fábrica Lumière, un clip de 46 segundos que mostraba exactamente eso, obreros saliendo de la fábrica de su familia. Aunque hoy en día suena simple, en ese momento fue revolucionario. Por primera vez, un grupo de personas veía el movimiento real capturado en pantalla. La experiencia fue tan novedosa que se volvió el tema de conversación de toda París. El éxito fue inmediato. Multitudes acudían a ver las proyecciones, maravilladas por las imágenes en movimiento. Sin embargo, lo más interesante no era solo la tecnología, sino cómo la gente reaccionaba a ella. Una de las anécdotas más famosas es la de la película La llegada de un tren a la estación. Según la leyenda, cuando el tren apareció en la pantalla, avanzando hacia el público, algunos espectadores entraron en pánico y huyeron, pensando que el tren iba a salir de la pantalla. Los Lumière no se detuvieron allí. Rápidamente empezaron a grabar escenas de la vida cotidiana, desde niños jugando hasta paisajes urbanos. Estas películas, aunque simples, marcaron los primeros pasos del cine documental. Incluso grabaron una escena llamada El regador regado, considerada por muchos como la primera película de comedia de la historia. Pero aquí viene el giro inesperado. A pesar de su éxito, los hermanos Lumière no creían que el cine tuviera futuro como forma de entretenimiento. Consideraban que el cinematógrafo era solo una curiosidad pasajera, útil para registrar eventos históricos o científicos, pero nada más. En 1905, decidieron dejar de producir películas y centrarse en otros inventos, como placas fotográficas de alta calidad. Mientras tanto, otros pioneros como Georges Méliès tomaron el relevo. Méliès, inspirado por los Lumière, comenzó a usar el cine como una herramienta para contar historias. Fue él quien introdujo efectos especiales y narrativas complejas, transformando el cine de un registro documental en una forma de arte y fantasía. Aunque los Lumière abandonaron el cine como negocio, su impacto ya era irreversible. El cine creció rápidamente, convirtiéndose en una de las industrias más importantes del siglo XX. Desde los inicios documentales de los Lumière hasta las grandes producciones de Hollywood, todo comenzó con dos hermanos que querían capturar el movimiento de la vida cotidiana. La próxima vez que vayas al cine, te acomodes en tu asiento y las luces se apaguen, o incluso cuando estés en casa viendo una película en la pantalla de tu televisor o dispositivo, dedica un instante a pensar en este momento crucial de la historia. Piensa en esos primeros segundos de una película como La salida de los obreros de la fábrica Lumière, una simple escena cotidiana que, sin embargo, marcó un antes y un después en nuestra manera de percibir y narrar el mundo. Fue un momento tan modesto como revolucionario, que desató una cadena de innovaciones y abrió las puertas a un nuevo lenguaje universal, el cine. Ahora imagina por un instante a los hermanos Lumière, aquellos pioneros con su rudimentaria cámara, observando el impacto de su invento. ¿Qué habrían sentido si hubieran podido vislumbrar en qué se convertiría aquel experimento? Habrían podido imaginar las salas llenas, los grandes estudios, los géneros cinematográficos, los efectos especiales o la emoción de millones de personas conectadas por historias proyectadas en una pantalla. Quizás se habrían sorprendido, tal vez habrían sentido orgullo, o quién sabe, hasta incredulidad ante el hecho de que su trabajo, nacido de la curiosidad y el ingenio, no solo transformaría la forma de entretenernos, sino también la manera en que conectamos como sociedad y como humanidad.